Buenas tardes, queridos hermanos, amigos en la fe. Dios les bendiga. Verdades bíblicas desde la ciudad de Uruapan, Michoacán, en el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán. Hermano, Verdades Bíblicas quiere compartir desde este lugar donde, pues, la intención de este programa, de este ministerio es llevarle la verdad a través de la palabra, a través de la Biblia. Y en este momento, hermano, pues vamos a tocar un tema en el cual, pues, nuestra intención no es atacar ninguna religión, ni a la gente, ni nada de eso. La intención de Verdades Bíblicas es enseñar una conducta diferente, que conozcan la palabra de Dios a través de la Escritura y que cambie su vida totalmente. Es decir, si una persona pues vive en pecado, pues ya no lo sea, ya no lo viva. Si la persona tiene problemas con el alcohol o con la droga, deshaga toda maldición del diablo y viva en un orden totalmente diferente, porque así lo dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, una vez más, Verdades Bíblicas le quiere llevar hasta usted, ¿verdad? A nuestros amigos que nos acompañan, a los creyentes, a los que quieren conocer la verdad, les quiere llevar la palabra de Dios para que transforme su vida, para que aprenda a tener una relación con Cristo y no una religión, ya que la religión fueron hechas por los hombres. Hermano, vamos a entablar rápidamente pues preguntas que me han hecho y me hicieron llegar este libro, ¿verdad? Y aquí en este libro pues enseña una serie de fundamentos pues de la Iglesia Católica, que pues si nos vamos a las Escrituras, hermano, contradice las Escrituras. Por eso es importante lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo número 8, versículo 30, 31 y 32 de Juan. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 1, del 7 al 9, él reprende toda práctica contraria a la Escritura. Dice: si alguien viene con una doctrina diferente a la que yo enseño, anatema sea. Entonces, hermanos, estamos ante un dilema de preguntarnos a quién le hacemos caso, a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, o le hacemos caso a las religiones, a los dogmas hechos por los hombres. ¿A quién le hacemos caso, hermano? Y ahí es donde queremos abordar algunos puntos para que sea la Biblia la que nos enseñe la respuesta correcta y no caminar, hermano, en oscuridad a ciegas, ¿verdad? Y pues varias de las preguntas que están en este libro, ¿verdad? Una acerca de la salvación. Dice este pequeño libro, ¿verdad?, que en la página número 22 dice que se puede salvar uno sin conocer de Cristo, nada más siendo buena persona, portándose bien. Hermano, esa es una mentira del diablo, porque en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino para cambiar nuestro caminar. Es decir, si nosotros vivíamos en pecado, ya no vivamos de esa manera, ¿verdad? Como se lo dijo a la mujer encontrada en adulterio: mujer, ¿quién te acusa? Nadie, Señor, ni yo. Anda, vete y no peques más. Ahí está la enseñanza de Cristo, querido hermano. Entonces, solamente Jesucristo nos puede dar la salvación. Dice Juan 3:16: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el pecador sí necesita reconocer su pecado delante de Dios, abandonar su pecado y entregarse a Cristo para que sea transformado, hermano, desde adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, y ahora vivan en obediencia a Dios. Entonces necesitamos abandonar el pecado, hermano, a través del sacrificio de lo que hizo Cristo en la cruz. Así de sencillo. Dice el agua bendita. Supuestamente en la página 48 dice la Iglesia Católica que el agua bendita la utilizan para santificarse,
para bendecir las casas. Es una mentira del diablo, porque ¿de qué sirva que tú puedas echar agüita bendita en toda tu casa si vives en pecado? No, hermano, cero enseñanza, eso no es bíblico. Tú necesitas dejar el pecado para que tú vivas el bautismo, que es a través de la limpieza espiritual del agua, para que nos borre nuestros pecados y salgamos como una nueva criatura, es decir, como lo dice la palabra de Dios. He aquí las cosas viejas que pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Eso es el bautismo, hermano. El bautismo de niños no es bíblico, no es bíblico. En Marcos 16:16 dice la Escritura: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, para poderse bautizar, toda la gente necesita creer para después transformarse, dejar de vivir el pecado y vivir de una manera totalmente diferente, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en Marcos 16:16. Ahora vamos a ver lo que enseña este pequeño libro, ¿verdad? En el punto acerca de la confesión. Y la confesión, dice la Escritura, ¿verdad? El libro que ya le mencioné, que usted puede confesarse con otro hombre. Y esto es totalmente contrario a la palabra de Dios. Es un error, es algo totalmente equivocado, no es correcto delante de los ojos de Dios, porque por eso lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, Jesucristo tenemos como abogado. Así que ahí está la palabra de Dios mostrándonos el camino correcto para evitar las confusiones. Es importante que todo creyente vaya a las Escrituras para recibir pues una enseñanza correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Hay otra práctica, ¿verdad? Que pues la religión enseña de una manera equivocada, mala, ¿verdad? Que nosotros vemos en la Escritura acerca de la cruz. Y pues mencionamos nosotros a través de esto, ¿verdad? Que lo que dice el libro, ¿verdad? Que la gente pues venera la cruz, porque ellos dicen que ahí murió Cristo Jesús y que tenemos que venerar la cruz. Pero nosotros vemos en Gálatas 3:13, la Escritura lo menciona así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que maldito todo aquel que es muerto en un madero. ¿Qué quiere decir esto? Pues contradice lo que la religión enseña. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en la Escritura, ¿verdad? Que la cruz fue inventada por los romanos. ¿Con qué propósito? Pues para representar ahí a los criminales, a los ladrones, a los que vivían en una condición contraria, ahí los exhibían. Así que la cruz no es un símbolo cristiano, nada que ver con eso. Lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros tenemos que hacer es valorar, aceptar, aprender de aquel que pasó por la cruz. Su nombre es Cristo Jesús. Ahí sí es lo que nosotros tenemos que hacer, darle honra y gloria a Cristo Jesús y aprender de lo que Cristo vino a enseñarnos para que usted y yo fuéramos transformados a través de un proceso, hermano, correcto, para que no caigamos en un engaño totalmente contrario. Por eso es importante que, pues, si usted, querido amigo creyente, tiene una Biblia en casa, pues pueda depender de ella y pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la mañana me preguntaban a mí que yo qué pensaba acerca de la Semana Santa, pero querido público, estamos en un gran error, porque para la gente comúnmente Semana Santa es tiempo de paseo, de albercas, de la playa, échale al carro las cervezas, las botellas y vámonos. Y así no es. Por eso su nombre lo indica bien, Semana Santa. Un momento en el cual yo tengo que tener una comunión con Dios a través de su palabra. Los que realmente creen en Dios
no nada más lo tienen que hacer de la lengua para afuera, deben de demostrarlo en su proceder, en su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho en este programa una y mil veces, hay gente que se declara de tal o cual religión, pero vive en pecado. Vivimos en fornicación, en adulterio, fumando, drogándonos, etcétera, etcétera. Y eso no es confiar en Dios, eso no es vivir bajo la voluntad de Dios. Ese es un tamaño error del mundo, contrario a la Escritura. Entonces, vemos a través de la Escritura, pues, enseñanzas totalmente contrarias, queridos hermanos en la fe, ¿verdad? Pues el libro que le acabo de decir, pues nos menciona que sí podemos fumar, no en exceso, pero que este libro, pues sí, no hay ningún problema, sí podemos fumar. Hermano, una mentira contraria a la Biblia. ¿Por qué? Porque la primera carta de Corintios 6:19, primera de Corintios 6:19, dice que el cuerpo es el templo del Espíritu y que nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que santificarlo, no le tenemos que meter cochinada alguna, tenemos que guardar este cuerpo. Entonces, hermano, lo debemos de proteger de toda contaminación. Simple y sencillamente, la cajetilla de cigarros dice: este producto es nocivo para la salud, produce cáncer. Y eso es lo que le estamos haciendo al cuerpo. Entonces, en mi cuerpo, querido hermano, no puedo yo tener a Cristo, al Espíritu Santo, y meterle humo de cigarro. No puedo hacerlo, hermano. Contrario a la Escritura. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, hermano. Este libro, como la Iglesia Católica, también autoriza el celibato sacerdotal, contrario a la Escritura. ¿Por qué? Porque según este libro, la Iglesia Católica dice que el sacerdote debe de casarse con la iglesia y que debe de estar haciendo votos de matrimonio con la iglesia. Por eso los curas no se casan. Pero hermano, ¿de dónde sale la pederastía? El abuso sexual para los niños, ¿de dónde sale? De este tamaño error. Porque la palabra de Dios, hermano, en Mateo 8:14, nos enseña la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue a sanar a la suegra de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pedro era casado, así como un servidor. Yo como pastor, ¿verdad? Estoy casado, ¿verdad? Pero eso no impide que yo comparta la palabra de Dios. Es decir, lo que dijo el Señor Jesucristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, querido amigo, no debemos de confundir estas cosas. Y ahí están los errores de la religión. No lo hacemos con el propósito de ofender a la gente. Amamos a nuestros hermanos católicos, pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta: o buscamos la palabra de Dios para que sea la que nos transforme, para no vivir en maldición y pecado, o buscamos la religión a través de la enseñanza de los hombres. ¿Qué va a hacer usted, querido hermano, querido amigo? ¿Qué va a hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Porque todo este tipo de prácticas son humanas, no se encuentran en la Escritura. Es todo lo contrario. La Inquisición, según este libro, dice que la Inquisición, pues, fue un movimiento, fue una institución que vino a corregir, a instruir. No, hermano, pues una institución que traía el símbolo de muerte. Es decir, mataban a todos los que se oponían a la religión, así de sencillo. Los mataban, los llevaban a la hoguera. Y hermano, tremendo error, porque ¿dónde está aquella iglesia amorosa que Cristo dejó? Amaos los unos a los otros.
Y hermanos, si nosotros buscamos, ¿verdad? Mateo capítulo, Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le llevan una mujer encontrada en adulterio. Iba a ser apedreada y le dicen: Rabí, ¿qué piensas tú? ¿Qué debemos hacer? Porque la ley de Moisés dice que esta mujer debe de ser muerta a pedradas porque se encontró en el adulterio, en la fornicación. ¿Qué opinas tú? Y el Señor Jesucristo les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y querido amigo, todos empezaron a dejar las rocas por todos lados, hasta que se encontró el Señor Jesucristo con la mujer y le dijo: mujer, ¿quién te acusa? Pues no, nadie, Señor, nadie. Pues ni yo te acuso. Anda y ve, ve y no peques más. Entonces, querido amigo, esa es la enseñanza de Cristo para ti. Si vives en pecado, Cristo Jesús no te va a acusar como la Inquisición. Cristo Jesús te va a perdonar tus pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos confesarle a Cristo, ¿verdad? Como lo dice también Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, esto quiere decir que tenemos que ir con Cristo, decirle que nos perdone nuestros pecados y conducir nuestra vida de una manera diferente, de acuerdo a la autoridad de Dios, no la de los hombres. Es decir, debemos de tener una relación con Cristo, no una religión. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está, querido hermano, querido amigo. Entonces, hermano, el propósito de este servidor, de este programa Verdades Bíblicas, es que usted conozca la palabra de Dios y la ponga por obra. Usted sea transformado, usted mismo se sienta diferente cuando entrega la vida a Cristo y usted le confiesa a Cristo sus pecados. Se va a sentir diferente, hermano. El diablo ya no va a tener cómo acusarle. Por eso dice la Escritura: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, querido hermano, yo le invito a que se aleje de este tipo de propagandas, de enseñanzas religiosas, y se concentre únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios, para que sea Dios el que le instruya. Oye, hermano Rafa, pero es que yo no la entiendo. Hermano, es por eso que necesita pedirle al Espíritu Santo, que es el autorizado por el Señor Jesús, para que le enseñe la verdad. Pero lo que usted tiene que hacer de entrada es arrepentirse de todos sus pecados, para que Dios pueda enseñarle la palabra de Dios. Es decir, como lo dice el apóstol Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Se va a quitar de sus ojos toda ignorancia, hermano. Toda ignorancia espiritual, religiosa, se va a caer de sus ojos y va a ir empezando a entender la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Importante es conocer la palabra de Dios y retirarnos de las religiones que nos enseñan un camino diferente, hermano. ¿Verdad? Este libro también enseña acerca del purgatorio. Hermano, ese lugar no existe. Y seguramente tiene dolo. Es decir, el purgatorio lo hicieron con un propósito: desviar a la gente. Así como diciéndole: peca, tú peca. Acabo, ¿sabes qué? Ya cuando te mueras, pago yo 10,000 misas y sales del purgatorio y te vas al cielo. No, hermano, eso es una enseñanza horrenda del diablo, de Satanás. Porque Hebreos 9:27 dice:
está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Si tú no aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, te vas a ir al infierno. Y si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el Señor Jesucristo te va a dar vida eterna, pero también necesitas poner de tu parte, aprender, disciplinarte, dejar totalmente el pecado, como dice la Escritura. Ahora pues las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que, querido amigo, necesitamos la Biblia, el alimento de Dios, no ningún otro libro, solamente la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. No se haga bolas. Si tú estás en una iglesia que enseña este tipo de doctrinas, salte de allí, porque vas a tener condenación y muerte. Salte donde te enseñan herejías contrarias a las Escrituras. Así de sencillo. Así que, querido amigo, querido hermano, tenemos que aprender a vivir a través de la Escritura. Ya lo hemos dicho, verdades bíblicas se hizo con el propósito de enseñar la verdad y no mentiras. Tenemos que disciplinarnos, disipularnos en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, tenemos que practicarlo y abandonar el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Así de sencillo, hermano. Porque en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, en adelante, dice: todo aquel que practica el pecado es del diablo. Así que, hermano, si usted es grosero, maldiciente, toma, se emborracha, fuma, se tatúa, porque ahorita está de moda los tatuajes, eso está en contra de la palabra de Dios. Los tatuajes, la adoración a la muerte, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, todo pecado le pertenece al diablo. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así que, querido amigo, para eso nació Verdades Bíblicas, y este humilde servidor no seré el mejor pastor ni el mejor predicador, pero sí queremos enseñarle una conducta de acuerdo a las Escrituras. Así que, querido amigo, querido hermano en la fe, que Dios le bendiga, que pueda usted reflexionar el camino verdadero y que usted aprenda a caminar de acuerdo a la Escritura. Si no la conoce, conózcala. Si tiene Biblia en casa, léala, porque gracias a esa, gracias a ella, usted puede tener vida eterna. Así que, querido amigo, querido hermano en la fe, comparte este video, regáleme pues un link y comparta con sus amigos estos videos que vamos a estar compartiendo con enseñanzas bíblicas verdaderas, correctas, no religiosas, no hechas por los hombres. Así que, querido hermano en la fe, Dios le guarde, querido amigo, querido creyente, querido prospecto, hijo de Dios, échale ganas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te dejo con esta imagen hermosa